y voy a compartir, voy a volverme host con la tablet. Ah, no subí las respuestas. Perdón, se me olvidó, se me olvidó. Yo se las subo ahora. O sea, apenas acabe aquí, les subo ya la pauta y ya, se las entrego. Qué pena, qué pena. Mm, listo. Entonces, compartir pantalla, aquí está. Listo. Entonces, como la clase pasada, pues estábamos viendo proporciones, eh, porcentajes y pues reglas de tres. Y pues esta clase de hoy es como casi lo mismo. Mm, sí. Y pues le ponemos un poco del tema de funciones. Y pues sí, eso es como lo nuevo que vieron, creo que la semana pasada. Y pues ya, entonces comencemos. El primer ejercicio dice que 8 autobuses idénticos pueden transportar a 1.120 personas, realizando cada uno 4 viajes. La pregunta es, ¿cuántos buses idénticos a los anteriores son necesarios para transportar a 2.300 personas si cada bus realiza 3 viajes? Entonces voy a primero darle nombre a las variables que tenemos aquí. Voy a llamar a personas como P. B, buses, o bueno, más bien número de buses, o bueno, creo que es claro. Y con V, viajes. Ahora, no sé, alguno de ustedes que me diga que qué debería hacer primero para pues poder resolver esto. O sea, queremos saber cuántos buses son necesarios para poder transportar a 2.300 personas y que cada uno de ellos haga 3 viajes. Entonces, Entonces aquí dice Isidura que identificar cuántas personas transporta un bus por viaje. Y eso es justamente lo que tenemos que hacer. Tenemos que encontrar la capacidad de un bus, en este caso. Entonces, vamos a utilizar la información que tenemos de las 1.120 personas y los 8 buses para saber cuántos pasajeros transporta cada bus. Eh, Partimos, entonces P dividido B, que en este caso pues sería 1.120 dividido sobre 8, y esto da 140. Entonces, personas, eh, ya, pero sin embargo, esto es después de 3 viajes, o, perdón, 4. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora aquí? O sea, sabemos cuánto transporta cada bus,
pero eso es después de 4 viajes. Entonces, ¿cuántos pasajeros, pues cuántos pasajeros transporta un bus en un solo viaje? Exacto. Entonces, como dice Isidora, lo que vamos a hacer es dividir por 4 el número pues, que obtuvimos acá. Entonces, pasajeros de un bus, entonces es 140 dividido 4. Y esto es pues 35. Ya. Entonces tenemos que cada bus tiene 35 personas. Ahora lo que nos piden es encontrar pues cuántos buses son necesarios para poder transportar a 2.300 personas luego de 3 viajes. Ya, listo. Entonces para la pregunta, cada bus va a movilizar, entonces, 35 por 3 personas. ¿Y eso por qué? Porque son 3 viajes, ¿sí? Entonces, pues cada bus lleva 105. Entonces, bueno, sí. Entonces, no sé, por bus. Ya. Entonces, ¿cómo obtenemos ya el resultado? O sea, sabemos que cada bus me va a llevar 105 personas, pero necesito llevar pues a 2.300. Entonces, lo único que falta es dividir 2.300 por 105. Entonces, sí, uh, bueno, 2.300 dividido 105, pues esto da aproximadamente 21.6. Y pues ese es el número. Y bueno, sí, y entonces este número es el número de buses requerido, ¿sí? Entonces, 22, digamos. Sí, entonces serían 22 buses y pues uno yendo con el cupo. Ah, Bruno dice que 21.9. A ver, déjenme mirar aquí un segundo. 2.300 dividido 105. Sí, 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 tienen razón, tienen razón. Ya, entonces sí serían. Ya, gracias. Sí, entonces serían 22 buses. ¿Se entiende? ¿O hay alguna duda? Bien, entonces aquí me dicen que se entiende. Entonces, claro, lo que teníamos que hacer era encontrar el número de buses. Entonces, sigamos con el siguiente. Dice que si 5 vacas comen 22 kilos y medio de pasto en 30 días y todas bajo el mismo régimen de alimentación, ¿cuántos kilos de pasto comerán 15 vacas en 25 días?
¿Ya? Entonces, pues, lo que debemos hacer es, en este caso, pues, similar, saber cuántos kilos come cada vaca y por día, y eso utilizarlo para, pues, calcular lo que nos están pidiendo. Voy aquí a ponerlo en otro color para diferenciarlo del anterior. Ve, ya. Entonces, 22 kilos de pasto. Vamos a llamar P igual al, pues, número de kilos. B, número de vacas. Y D, pues, días. Sí. Entonces, lo que queremos saber es cuántos kilos come cada vaca en un día. Lo que vamos a hacer primero entonces es dividir el peso. Ah, no. Un segundo. Ah, sí, 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 5 vacas comen 22,5 kilos y medio de pasto. Sí, entonces con esto sabemos cuánto come cada vaca, pero en 5 días. Entonces tenemos 22,5. Bueno, voy a más bien pasarlo a fracción, que es como más cómodo. 22,5, esto es igual a 45 medios. Entonces hacemos, ya. Entonces P sobre B es 45 medios, y esto pues lo dividimos por 5, que es el número de vacas que teníamos. Entonces esto es 45 sobre 10 y esto es 9 sobre 2. Y pues esto es kilos por vaca. Ahora, esto es en 5 días. Sí, dijimos que, perdón, en 5 días, disculpen. En 30 días, qué pena. Esto es en 30 días. Entonces, para saber cuánto come una vaca en, en un solo día, entonces tenemos que dividir por 30. La, una pregunta, ¿la pantalla se quedó pegada? A mí se me quedó pegada. Ah, si se ve la parte que dice 30 días. Sí, se ve bien. Ah, gracias, gracias. Listo. Entonces, si hacemos 9 medios y esto pues lo dividimos por 30, que es pues 9 sobre 60, o mejor, sería 3 sobre 20. Pues esto es lo que come una vaca, o sea, 3 sobre 20 kilos, eh, vaca y por día. Entonces sabemos cuántos kilos come una vaca por día, una sola. Ahora nos están pidiendo que calculemos cuántos kilos de pasto comerán 15 vacas en 25 días. ¿Sí? Por lo tanto,
si multiplicamos esto, o sea, por 25, ¿sí? Que es el número de días que eh, pues nos están dando ahí, eh, es lo que come una vaca en 25 días. Y si ese número, pues lo multiplicamos por las 15 que nos estaban pidiendo ahí, entonces 3 por 25 por 15 y esto sobre 20, si son sí, 15 vacas. Pues esto es lo que comen 25, 25 vacas, perdón, 15 en 15 días, en 25 días, perdón. ¿Sí? Y este número pues lo podemos simplificar. Entonces queda 3, 3, aquí dividimos por 5, entonces 5 por 15 sobre 4 y esto son 225 sobre 4 kilos. Y pues esa sería la respuesta. ¿Se entendió o hay alguna pregunta sobre lo que se hizo? Algo en el método. O sea, la idea es como casi siempre tratar de reducir. Aquí me preguntan que si se puede ir haciendo las operaciones al tiro en vez de hacerlas todas al final. Sí, sí, porque estas cosas pues todas están relacionadas por proporciones. Entonces como que en una regla de tres, así ya más directa, pues, o sea, sí se puede calcular. Digamos que cada paso. Esto que pregunta aquí Valentina, pues eso depende ya de ustedes, ¿sí? O sea, hay veces que es trabajar más cómodo con fracciones que con porcentajes, especialmente si están pues trabajando sin calculadora. Entonces, pues al menos a mí me parece más cómodo porque pues sí estoy, digamos, más acostumbrado a no tener calculadora, ¿sí? Entonces, pues yo sí prefiero trabajar con fracciones, pero eso ya pues depende más como de ustedes. Listo. ¿Alguna otra pregunta? O si se entiende todo bien, o sea, esto es como una manera de hacerlo, no es la única. Bien. Entonces parece que no hay más dudas y entonces vamos a continuar. El segundo punto nos dice que un sastre puede hacer 32 ternos en 18 días y pues trabajando 4 horas al día. Ahora nos preguntan cuántos ternos harán 6 sastres, o sea, de igual capacidad, trabajando 8 horas por día en 15 días. Pues aquí todas las variables, y pues esta es pues, número de sastres, número de ternos, días y horas, pues están relacionadas
por proporcionalidad. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que pues el número de desastres es directamente proporcional con el número de ternos, ¿cierto? Entonces, entre más sastres yo tenga, más ternos voy a producir. Si yo sé que los sastres están relacionados, o sea, de forma proporcionalmente inversa con el número de días. Si yo tengo más sastres, pues tengo que trabajar menos para poder alcanzar pues cierto número de ternos. Lo mismo con las horas al día. Entonces, todo esto es un problema así de reglas de tres, pero ya compuestas. Y pues una forma de resolver esto es como poniéndolo todo entre flechas. Entonces, con la información que partimos, sabemos esto, que un sastre eh, produce 32 ternos en 18 días y trabajando 4 horas al día. Y pues lo que queremos es saber pues cuánto es el número de ternos, que harán 6 sastres. Aquí va una incógnita, o sea, este es el número de ternos. Trabajando 15 días y durante 8 horas al día. ¿Se entiende lo que queremos hacer? O sea, que vamos, o sea, partimos como de esta cadena así de eventos y con esta información pues vamos a tratar de descifrar pues cuál es esta incógnita que tenemos aquí. Y pues cómo lo vamos a hacer con las proporcionalidades. Entonces, comencemos. ¿Qué pasa si nosotros tenemos 6 sastres? ¿Sí? 6 sastres en ese mismo número de tiempo, o sea, porque dijimos que todos los sastres tienen la misma capacidad, entonces 6 sastres me van a producir pues 6 por 32 ternos en el mismo tiempo. Esos son 192 ternos. ¿Sí? 6 por 32. Y esto pues durante 18 días y esto pues 4 horas al día. Listo. O sea, se multiplica una sola porque solamente, o sea, aumentamos el número de sastres, pero el tiempo queda fijo. Ahora vamos a ver cómo cambia, digamos, el número de ternos si aumentamos dice 8 horas al día. No, es que comenzamos con 4. O sea, queremos ver, o sea, nosotros partimos de que un sastre hace 32 ternos en 18 días y trabajando 4 horas al día. Y lo que queremos calcular son 6 sastres. O sea, ¿cuántos ternos hacen 6 sastres en 15 días y trabajando 8 horas? O sea, partimos de 4 y queremos saber cuánto es en 8. Bien. Listo. Entonces queremos ahora ver cómo cambia el número de ternos si duplicamos el tiempo de trabajo en un día. Tenemos 6 sastres y esto pues lo multiplicamos por 2. Estamos duplicando el tiempo de trabajo. Entonces sería 192 por 2 igual a 384. Esto durante el mismo número de días y esto trabajando 8 horas al día.
Eh, Ahora vamos a tratar de calcular Entonces la lo parte. duplicaste por la cantidad de horas, ¿o no? ¿Me repites? No, no escuché. ¿Lo duplicaste porque la cantidad de horas es el doble? Exacto, sí. Ya, gracias. Ahora, pues vamos a tratar de ver cómo le metemos los 15 días aquí. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues bueno, queremos ver cuánto producen 6 sastres trabajando 8 horas en un solo día. O sea, queremos ver cuántos ternos producen 6 sastres trabajando 8 horas al día. Y pues, ¿cómo lo hacemos? Solamente tenemos que dividir el número de ternos por 8. Perdón, por 18. Este número es lo que producen 6 sastres trabajando en un día y con este número de horas. Entonces, pues como el número de ternos está directamente relacionado, o sea, es directamente proporcional al número de días, pues si multiplicamos por 15 el número de ternos, pues eso es lo que se produce en 15 días. ¿Sí? La respuesta es ese número, o sea, eso es X, y pues esto es 320. ¿Se entendió? Tengo una pregunta. Sí, sí, dime. ¿No se puede sacar al tiro cuántos ternos hace un sastre y después multiplicarlo por días, por hora y por sastre? Sí, o sea, uno, digamos que esto lo puede llevar como a la mínima expresión. O sea, yo puedo calcular, o sea, cuánto hace un sastre, o sea, cuántos ternos hace un sastre en un día y en una hora. No sé, eso sería como lo mínimo. Y con eso, pues yo puedo calcular como cualquier otro intervalo de tiempo que pues uno quiera. Ahora, pues tú me decías al tiro y pues se puede, porque yo pude haber, por ejemplo, multiplicado este número de días por 15 18avos ya directamente, y pues eso me daba pues el número de ternos que hacen en ese intervalo de tiempo. Entonces, digamos, hacerlo al tiro significaba ahorrarse todos estos pasos y simplemente la respuesta de acá, multiplicarla por 6 por 2 por 15 y luego dividir por 18. O sea, si uno como que tiene, ¿cómo le digo? Como en cuenta todos los pasos y los quiere poner al mismo tiempo, esa sería la forma de hacerlo. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, gracias. Vale. Sí, ustedes, pues existen fórmulas para calcular esto, pero más allá de que la utilicen y ya, es como que interpreten cómo están relacionados los datos y pues darse cuenta, digamos, cuál variable es la que aumenta y y cuál es la que disminuye, ¿sí? Hay veces que, como pues vamos a ver en el siguiente ejemplo, que si yo, o sea, que hay dos variables que están inversamente relacionadas, ¿sí? Entonces, tiene que aumentar una cantidad. Si aumenta una cantidad, la otra disminuye. Entonces, en ese caso, si nosotros, no sé, aumentamos el número de trabajadores, pues me disminuye el número de días. O sea, si nosotros aumentamos el número de trabajadores y dejamos los ternos fijos, pues tendríamos que dividir pues el número de días por el número de trabajadores adicionales que le pusimos.
Entonces eso lo vamos a ver ya en el siguiente ejemplo que fue de la ayudantía pasada y quedó pendiente. Pero ¿se entendió? ¿Se entendió, pues, digamos, el procedimiento que se hizo para este? Bien. O sea, si tienen dudas, igual me pueden parar y ahí volvemos. No hay problema. Listo. Este dice, 7 trabajadores cavan zanjas durante 5 horas al día y en 7 días cavan 35 metros en zanjas. ¿Cuántos días tardarán 9 trabajadores que cavarán durante 4 horas al día para cavar 65 metros en zanjas? Al igual que el anterior, pues hay una relación de proporcionalidad entre todas las variables, ¿sí? El número de trabajadores está inversamente proporcional al número de días. O sea que si yo trabajo, o sea, si aumento la cantidad de trabajadores para, digamos, lograr el objetivo, pues requiero menos horas. Lo mismo con los días y pues el número de trabajadores está directamente proporcional al número de metros que ellos están cavando, ¿sí? Si yo aumento el número de trabajadores, pues va a aumentar el número de metros. Eso es lo que nos interesa, o sea, que todas las variables tengan como una relación de proporcionalidad entre sí. Sí, o sea, el número de días es directamente proporcional también al número de metros cavados. Eh, de nuevo, vamos a plantear el problema como lo teníamos. 7 trabajadores estos trabajan 5 horas durante 7 días y cavan 35 metros. Y lo que queremos es saber cuánto trabajan, o sea, cuánto cavan 9 trabajadores durante 4 horas. eh, no, ¿cuántos días? Perdón. Esta es la incógnita. Días. Y queremos que excaven 65 metros. Bien. Entonces, partimos. Vamos a ver cuántos metros cava un solo trabajador en este intervalo de tiempo. ¿Sí? Entonces tenemos que simplemente dividir por 7 la primera, o sea, los 35 metros que tenemos aquí. Un trabajador en 5 horas durante 7 días va a excavar 5 metros. Listo. Ahora, pues queremos ver cuántos metros cavan en el mismo intervalo de tiempo 9 trabajadores. Entonces, 9 trabajadores durante 5 horas, 7 días, excavan 45 metros. Bien. Ahora queremos saber cuánto excavan si yo reduzco en 5 el número de horas. O sea, trabajando 1 hora diaria, ¿cuánto pueden excavar 9 trabajadores en 7 días? ¿Sí? Y esto es así. O sea, 9 trabajadores en 1 hora, en 7 días, excavan 9 metros. Y pues esto, si queremos ver
cuánto es en 4 horas, pues solamente hay que multiplicarlo por 4, el número de metros. Y, y ahora pues queremos ver cuántos días va a tardar excavar los 65 metros que necesitábamos. Entonces, para pues, hacer esto al tiro, lo que vamos a hacer es multiplicar el número de días por 65 y eso dividirlo por 36. Entonces, eso es como saltándose pues, el paso que ustedes saben que ella sigue. O sea, en vez de saber cuánto excavan en un solo día y trabajando 4 horas, sino pues ya al tiro ponerlo lo que es ya después de haber excavado 65 metros. Entonces sería 7 por 65 dividido 36 días. Y estos son los 65 metros. ¿Y cuánto es este número? Creo que es como 12.6. ¿Sí les da eso? Sí, confirmen porque sí, como que me equivoco a veces haciendo esos cálculos. Bien, entonces sí, ese es el número de días requerido, pues con estas condiciones. Entonces, no sé si tienen alguna... Ah, Antonio dice que no entendió el último paso. O sea, lo que yo hice acá fue como ahorrarme, calcular cuánto es lo que excavan, o más bien cuántos días requiere que 9 trabajadores en 4 horas excaven 1 metro. O sea, el último paso consistía en dividir 36, el número de días, porque eso lo que nos da es que, o sea, con estas condiciones, pues saber cuántos días, o sea, esto va a dar como 0 punto algo, pues excavan 9 trabajadores 1 metro. Y, o sea, esa fue como la primera parte. Y después el segundo paso es simplemente multiplicarle por 65, porque pues lo que habíamos calculado, o sea, era para un solo metro. Entonces, si le multiplicamos por 65 metros el número de días, pues eso sería como la cantidad final. No sé si me hice entender. Bien, o sea, lo único que hice fue como saltarme lo que hice en el paso anterior, o sea, en el ejercicio anterior. O sea, en vez de escribir como la hilera de pasos, o sea, aquí en este caso era como calcular en un solo día, simplemente multipliqué por la fracción, que ya pues nos hace el cambio de los metros que tenemos acá y los días que requerimos. Si puedo volver al segundo enunciado, ¿sí? Ay, ¿qué pasó? ¿Profe? Sí, dime. Ah, no, es que yo hice la pregunta, era si podía volver como un segundito al enunciado de la pregunta que decía 14, la de los de los trabajadores. Ah, Era, perdón. ay, gracias. Ya, entonces, pues, o sea, digamos, cualquier problema de reglas de tres compuestas, pues es como seguir la lógica de estos pasos. O sea, más allá de aprenderse alguna fórmula para pues, calcularlo directamente, si uno pues aplica la lógica
de la proporcionalidad entre pues ambos casos, pues sale como, o sea, sale consecuentemente y pues uno entiende qué es lo que está haciendo. Listo, entonces voy a seguir. Aquí nos dice, completa la siguiente tabla en donde las fracciones, números decimales y porcentajes son equivalentes. Bien, listo. Primero partimos de un medio, o sea, uno realmente como parte de una fracción y calcula el decimal, uno tiene que hacer como la división larga de estos números. Pero digamos que en el caso de un medio, pues me lo voy a saltar. O sea, uno sabe que pues en decimales esto representa 0.5 y en porcentajes, pues uno sabe cómo pasar de un decimal a porcentaje. O sea, uno sabe que multiplica arriba y abajo por 100. ¿Sí? Entonces 0.5 por 100 dividido 100. Ahora, ¿qué hace este 100? Es el punto me lo lleva como dos posiciones más a la derecha. En este caso, pues si fuera por 10 sería 5 y pues 5 por 10, 50. Y esto le agregamos aquí esto. Y pues con la nomenclatura aquí, pues 50 sobre 100 por ciento es el 50%. Ahora, pues para el caso de 0.75 decimal, pues calcular la parte decimal, perdón, la fracción, es volver como este número un entero y multiplicar por o sea, la cantidad que pues, requeríamos para esto volverlo entero. O sea, me refiero que o sea, uno tiene que multiplicar por 10, por 100, por 1000 para poder mover esta coma hasta el punto de que pues vuelva un número entero y eso lo dividimos pues por el número que era. O sea, me refiero a esto. 0.75 es igual a 0.75 por 100 dividido 100. Ahora, multiplicar aquí por 100 lo que hace es desplazarme la coma, dos posiciones, entonces queda 75 sobre 100. Y si uno quiere simplificar esto más, entonces uno sabe que 75 es 5 por 15, entonces 15, y aquí pues 5 por 20 es 100, entonces aquí queda un 20. Y esto se simplifica a 3 cuartos. Y en porcentaje, pues igual que hicimos en el anterior, es multiplicar pues por 100 arriba y abajo y ponerle simplemente un por ciento. Entonces sería 75%. ¿Se entendió? Bien. Ahora, si partimos de porcentaje, pues es como lo mismo. O sea, si uno tiene un porcentaje, ya necesariamente tiene una fracción. O sea, 40% es 40 sobre 100. ¿Sí? Y pues esto a su vez es 4 sobre 10 y eso es 2 sobre 5. ¿Sí? Aquí es 2 sobre 5. Y, y pues en la parte de decimal, pues por definición, o sea, 40 sobre 100 es 0.4. Esa es la definición. ¿Se entiende? O sea, así es como uno lo calcula si parte de la fracción, perdón, del porcentaje. O sea, partir ya de la fracción es como el más difícil. Entonces voy a ponerlo como en rojo.
de fracción y queremos calcular el decimal, hay que dividir, ¿sí? En este caso, pues queremos calcular 3 octavos. Entonces, no sé, o sea, qué anotación usen ustedes, pero pues la que yo uso es esta, como con la L hacia abajo. O sea, no como en otros sitios que es como la línea yendo arriba. Entonces, pues no sé, estoy como acostumbrado a esto. Ya. Eh, Ponemos aquí un cero. Esto vale aquí como poner un cero. Ahora multiplicamos por 3 y aquí nos da pues un 24, 6 y pues uno pone aquí otro cero y ahora pues 8 por 7 nos da 56, aquí da 4 y le ponemos otro cero y aquí son 5, ¿sí? Entonces esto implica que 3 octavos es 0.375. 0.375. Y pues ya como tenemos el decimal, calcular el porcentaje es bien fácil. O sea, solamente es multiplicar pues por 100 arriba y abajo y esto nos da 37.5%. O sea, mueve simplemente 2 posiciones el punto. Entonces aquí teníamos 0.375. Segundo. ¿Sí? Y pues si multiplicamos por 100 nos queda 37.5. Y pues 37.5 dividido 100 es pues 37.5%. Entonces, ¿se entiende lo que hice? Bien. Ahora, pues nosotros vimos que partir de un decimal es como bien sencillo, porque ya sabemos que acá es 7 sobre 10, ¿sí? Eso es como la relación entre decimales y fracciones, o sea, cuando es solamente como un dígito, pues es como bien sencillo pasar de este lado al otro. Y acá también, 70%. Ahora en porcentaje, el siguiente, pues ya trae más dígitos, entonces, pues entre más dígitos les pongan más largo se pone el proceso. Entonces, con porcentaje, o sea, 50 y, ¿cuánto? 56.25 en, en fracción es eh, 5.625 sobre 100, no, perdón, sobre 10.000, ¿sí? Lo que voy a hacer es esto, volverlo eh, más bien voy a escribirlo, que sea más claro. O sea, voy a volver este porcentaje en una fracción. Este número es 56.25 dividido sobre 100. Entonces voy a multiplicar arriba y abajo por 100. Esto queda 5.625 y esto aquí queda 10.000. ¿Sí? Pues esta es la fracción. O sea, no sé si alcance a escribirla. O sea, ustedes la pueden reducir, pero pues requiere ya más trabajo. Y, y pues ya con la fracción,
pues uno sabe directamente que esto corresponde a esto. ¿Van a pedir reducida? Pues no creo. Igual, o sea, con tal de que ustedes digan este es el número, pues es suficiente. Sí. Sí, porque pues digamos para números ya más grandes, pues toca encontrar como divisores comunes y pues requiere ya más trabajo. Eh, listo. Ahora me dice 11/20. Entonces, como les había dicho en un principio, si partimos de una fracción, pues es más complicado, hay que dividir esto. Entonces vamos a hacer la división acá. Ya, 20, aquí va un 5, 100, 10, y pues como estamos en decimales, le aumento un 0, y esto es un 5 acá. Entonces, esto implica que 11/20 es igual a 0.55. Y ya pues con esto es bien fácil el resto. Y aquí es un 55%. Bueno, o sea, les dejo estas así propuestos. O sea, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Hicimos de los 3 casos. Y pues sí, o sea, nos dio, o sea, llevamos bastante la ayudantía y no ha alcanzado a cubrir. Entonces, pues les dejo estos 3 así propuestos para que los hagan ustedes. ¿Hay alguna duda ahí de por medio? O sea, es bien sencillo, es como simplemente aplicar estos métodos para calcular como estos números equivalentes. ¿Se entiende o hay alguna pregunta? No sé, confirme, por favor. Bien. Listo, cuarto. Dice, en un periodo de 25 años, el porcentaje de la población que vive en países desarrollados descendió de un 25% a un 20%. Exprese este cambio en términos absolutos y relativos. Listo. Y pues no olvide hablar de puntos porcentuales cuando sea pertinente. Eh, pues el cambio absoluto, recordemos. Esperen, les escribo exactamente cómo es la fórmula. O sea, pues, sí la sé, pero quiero los nombres ya en específico. Ya. Bueno, dice variación absoluta. Esto es, digamos, valor, no sé, futuro, menos valor referencial. Entonces, digamos que este es como el pasado, el que tenemos de referencia. En nuestro caso, pues sería pues el futuro. Dice que descendió a un 20%. Entonces aquí sería un 20%. Y pues al principio, pues estaban 25. Entonces aquí es pues menos 5%. Se fue como la variación absoluta. O sea, fue un descenso del... cuando se entrega el control, pues hablé ayer con el profe y creo que es a finales de esta semana, creo, pero no podría decirte, perdón.
Ya. Entonces esta es la variación absoluta, menos 5%. Y ahora la variación relativa o cambio relativo es variación absoluta y esto dividido por el valor referencial. ¿Sí? En nuestro caso, pues la variación absoluta es del menos 5%, o va más bien ponerlo así, solamente con el número. Y el valor referencial dijimos que era 25. Entonces esto es 5 dividido 25, un quinto. Entonces esto es 20%. ¿Sí? O sea, si ustedes transforman un quinto a porcentaje, pues les da menos 20%. ¿Y esto cómo se interpreta? Esto significa que la población de países desarrollados disminuyó en un 20% al compararla con la población mundial. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que si la población en el 2000, ¿qué número era? Ah, no, bueno, en el año cero, pues el 25% de los habitantes a nivel mundial era, pues, vivía en países desarrollados y ahora es del 20, ¿sí? Entonces, el cambio que hubo, o sea, en población en un país desarrollado, pues fue una disminución del 20% si uno lo compara con el valor de, pues, de población mundial. Sí, o sea, hubo una disminución del 20%, pero digamos ya comparándolo. O sea, puede que la población haya incluso disminuido poco, sin embargo, si uno lo compara, digamos, con la población mundial, significa que pues, hubo o sea, una disminución del 20%, pero ya en porcentaje. No sé si me hice entender. ¿Por qué no es una disminución del 5%? O sea, ese es el cambio ya como absoluto, total. O sea, me refiero a que si uno simplemente mira cuál fue el cambio, o sea, la población en el año cero, pues correspondía el 25% en países desarrollados. Ya 25 años después es el 20%. Entonces, significa que o sea, que en los países desarrollados vive un 5%, perdón, o sea, ya no vive un 25, sino un 20. O sea, ese 5% como que se trasladó a países más pobres. Ahora, dentro del país, eso se refiere que hubo una disminución no, dentro del país, no, o sea, ¿cómo explico esto? Ah, ya sé. Lo del 5% no es como comparándola con ella misma y Sí, la otra es comparándola con el resto, ¿no? Ese sí, 20%. sí, exacto, eso es lo que digo, o sea, eh, eh, o sea, si uno compara las poblaciones de ambos países, o sea, no sé, de un mismo país desarrollado en ambos intervalos de tiempo, lo que está diciendo es que, o sea,
hay como un 20% menos de personas que están viviendo dentro del país. Sí, 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 eso es, perdón. Sí, sí, sí. Sí, o sea, o sea, es como, si uno lo compara con o sea, uno tiene el porcentaje, pero si uno lo mira dentro del país, significa que vive un 20% menos de gente. Sí, sí, perdón, lo que les estaba diciendo al principio estaba mal. Pero en ese caso la respuesta estaría mala o no, la que está en rojo. Eh, sí, 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 sí. Exacto, exacto. Perdón. Sí, sí, sí. Dentro de los países. Sí, sí, sí. Sí, sí, para la próxima, bueno, no sé, o sea, yo voy a tratar de indagar más, o sea, como la interpretación de la variación relativa y pues sí, para, digamos, ya ser consistente con esto. O sea, tenía una idea en un momento, pero me di cuenta que pues estaba mal cuando estaba resolviendo esto. Eh, bueno, pero sí, esa es como la explicación. Listo. Es- la parte B dice que si en una multitienda semanas antes del Black Friday sube todos sus precios, o sea, tramposos, o sea, antes de pues, los descuentos subió 20% de los precios y luego con este nuevo precio de referencia ofrece descuentos especiales. Entonces, ¿cuánto nos beneficia si pues la oferta es del 20%, del 25% y del 40%? Lo que nos dijeron, o sea, primero vamos a llamar P igual al precio de un producto. Lo que nos dicen es que, o bueno, más bien, y voy a llamar PA al precio antes del Black Friday. Lo que nos dijeron en el enunciado es que el PA es P más un 20% de su valor. ¿Sí? O sea, subieron los precios. O sea, al valor de P lo aumentaron el 20% de lo que era. Entonces, esto nos da 1.2P. Oh, más bien voy a ponerle aquí como un A chica. Entonces, queremos saber en cuánto nos queda el valor del producto si nos dan un 20% de descuento. Lo que significa esto es que al aplicar descuento, bueno, un 20% de descuento, el producto eh, resulta costando 0.8 PA. O sea, ¿sí se entiende por qué es esto? Porque, o sea, al valor antes de, o sea, nosotros partimos de P. O sea, P es el precio normal del producto. Ahora, pues la tienda que hace trampa, pues lo que hizo fue subirle un 20% al valor del producto antes de las promociones. ¿Eso qué significa? Que el precio antes del Black Friday va a ser 1.2 veces lo que era P. Ahora nos dicen que a ese precio antes del Black Friday le aplican un 20% de descuento.
¿Y qué es aplicar un 20% de descuento? Bueno, pues ese es el 80% del valor. Entonces, por eso es que le multiplico por el 0.8. ¿Sí? ¿Ahora sí o aún no? Ya Catalina dice que sí. Listo. Y pues, ¿qué es esto? Es 0.8 por 1.2. Y pues si ustedes lo ponen eso en una calculadora, o sea, se puede pasar a fracciones y calcularlo, pero pues no hay tiempo. Entonces, esto es, ya les digo, esto es 0.96p. ¿Sí? Y esto implica que hay un 4% de descuento. O ¿Por sea, qué el 1,2? ¿me repites, por favor? ¿Que por qué el 1,2? Eh, Porque este es el precio antes del Black Friday. O sea, lo que nos dice el enunciado es que antes del descuento sube todos los precios un 20%. Entonces, ¿qué significa eso? O sea, uno parte del valor referencial y le vas a aumentar un 20% de lo que era antes. ¿Y eso qué es? Pues multiplicar por 0.2 al valor del precio inicial. ¿Sí? Y pues por eso queda este 1.2. ¿Sí, sí se entiende? O, o si quieres otra vez, repito, no hay problema. No, sí se entiende perfecto. Bien. Y pues aquí, ¿por qué abajo le multiplicamos por el 0.8? Porque vamos a pagar el 80% de lo que cuesta el producto, pero antes del Black Friday. Y pues con respecto a P, significa que pues al aplicar el 20%, pues realmente lo que obtuvimos fue un 4% de descuento del valor original, que no es nada. O sea, el 20% realmente pues fue como un espejismo. ¿Por qué 4%? Ahí me perdí. Porque, o sea, vamos a terminar pagando el 96% del valor original. O sea que solamente Ah, ya. reducen un 4. Con el B nos dicen que aplican un 25% de descuento. Esto implica que vamos a pagar 0.75 del valor antes del Black Friday. Y esto es 0.75 por 0. Perdón, por 1.2, disculpen. Y esto es 0.9p. Ya. Y esto es, no tengo espacio, un 10% de descuento. Sí. O sea, si nos dicen que le damos un 25% de descuento antes del Black Friday, en realidad solamente le están disminuyendo un 10% lo que costaba el producto originalmente. ¿Se entiende? Bien, entonces les dejo la parte 3 de ahí propuesta.
¿Es hacer lo mismo? Listo. Ahora el siguiente punto dice, pues, nos dan una tabla aquí que representa la temperatura máxima diaria en estos días del año. El primero de cada mes y el 31 de diciembre. La parte A dice, identifique las variables independientes y dependientes y describa el dominio y recorrido. O sea, eso es una función. O sea, si uno toma el número, o sea, uno tiene dos conjuntos. Tiene el conjunto de las fechas y aquí hay números, o bueno, más bien grados. Y nuestra función va a ser, démosle la temperatura máxima. Entonces, esta gráfica realmente es como la gráfica de una función así de las de matemáticas, de toda la vida. Entonces, en el 1 de enero, pues lo mandamos a 33 grados. Ahora, pues nos dice, identifique las variables independientes y dependientes. Ya con esta, digamos, con esta descripción de estos datos, pues ustedes ya deberían ser como, ya deberían ver cuál es la dependiente y cuál es la independiente. Entonces, no sé, alguien que me proponga ahí cuál debería ser cuál. O sea, partimos de las fechas y las temperaturas dependen de las fechas. Entonces, sí, como dice Valentina, la dependiente son los grados, o sea, las temperaturas máximas. Y la independiente son las fechas. Entonces, aquí escribo, independiente igual a fechas y dependiente tem, temperatura máxima. Ahora, pues el dominio son todos estos datos. ¿Sí? Entonces el dominio sería como bueno, digamos, los primeros de cada mes y el 31 de diciembre. Y el recorrido, pues sería el conjunto de, pues, todas estas temperaturas, ¿sí? O sea, la lista de temperaturas. Listo. Ahora, pues, sí puede suceder que uno tenga recorridos más grandes, o sea, yo puedo tener, o sea, no sé, un intervalo que sea de 15 grados, que es la temperatura mínima de estas, y a 33, 33 grados, que es pues, la máxima de todas. Se puede. O sea, no el recorrido, sino más bien como en el conjunto en donde podemos tomar estos datos. O sea, el recorrido es este. Sí, pero digamos que el conjunto de llegada de la función, o sea, donde miramos los datos, se puede hacer más grande sin ningún problema. Mientras que si queremos una función, pues el conjunto de las fechas sí tiene que, o sea, a cada fecha sí le tenemos que asignar un valor, o sea, no puede ser más grande. Eso es solamente como un comentario. Ahora, haz una gráfica clara de la función. Explica cómo decides la forma de la curva utilizada para rellenar los espacios entre los puntos dados. Los puntos son estos, o sea, los que están ahí. Y pues, ¿qué fue lo que hicimos? Solamente unir los segmentos de recta. O sea, unir estos segmentos es como, no sé, ponderar la posible temperatura máxima de
de los días entre el 1 de enero y el 1 de febrero. ¿Sí? Entonces, pues una manera de graficar estos datos es simplemente uniendo con segmentos de rectas. O sea, unimos los puntos. Listo. Y pues la parte C dice que describa la función en palabras. O sea, pues es lo que habíamos dicho aquí arriba, que a cada una de las fechas le vamos a asignar la temperatura máxima diaria. Entonces, eso sería simplemente la función. O sea, al conjunto de fechas que tenemos aquí, que es el 1 de cada mes y el 31 de diciembre, le vamos a asignar una temperatura máxima. Cada uno de estos días tiene una temperatura máxima y eso es pues la función. O sea, no todo el recorrido, sino, o sea, no todos los puntos que tienen aquí en esta gráfica, porque eso sería como la temperatura a lo largo del año, sino la función realmente es como esto. O sea, si uno quisiera, digamos, la temperatura a lo largo del año, pues podría registrar las temperaturas máximas diarias y mirar cómo se relaciona con esto. Pero ya serían como funciones diferentes. O sea, la función de nuestro ejercicio es esta. Entonces, ¿se entiende bien o hay alguna duda al respecto? Bien, aquí algunas sí me responden que se entiende. Yo creo que dejemos aquí, ya se cumplió el tiempo. O sea, que un ejercicio pendiente lo podemos hacer para la próxima o les mando la respuesta. Tengo que hablarlo con uno de los profes, que pues no sé, a veces me dicen que no subo la pauta. Y ya, pues no sé, eso sería todo por hoy. O sea, la próxima semana pues hacemos o lo pueden hacer ustedes mismos, igual es bien sencillo. Sí, sí, digamos, dejémoslo propuesto. O pues, o sea, lo puedo hacer la siguiente. No hay problema igual. Entonces, sí, ya hasta aquí dejamos la clase de hoy. Voy a tratar de dejar de compartir. Un segundo. Ya. Entonces, espero que les vaya muy bien, que tengan buen resto de día, de semana y pues hoy hay fútbol. Entonces, si les gusta el fútbol, pues que vean el partido y pues, no sé, que ganen mejor. Vale, hasta luego. Chao, Catalina. Chao, Gabriela. Chao, chao. Sí, que estén bien. Chao.